Ceuta y Melilla, ¿por qué son españolas? Si te lo has preguntado, mira este vídeo, donde se analizará su vinculación con España y con Marruecos, si son colonias, además de su historia. Historiator, un canal dedicado a la geopolítica, en especial la historia, geografía, política, religiones, lenguas, conflictos y las relaciones internacionales. Ceuta y Melilla tienen una larga historia que veremos en este vídeo. Una de las vinculaciones más cercanas que tienen estas ciudades con España hay que situarla en el año 285, cuando Diocleciano unió la provincia de Mauritania Tingitana a ser parte de Hispania, de cuyo nombre procede la palabra España, e incluso el idioma español procede del idioma latín, el cual era de los romanos. En el año 533, cuando los bizantinos conquistan a los vándalos, posteriormente interferirían en el reino hispano-visigodo y obtendrían la parte sur peninsular, que unirían a las partes africanas, creando así la provincia de Hispaniae, con capital en la actual Cartagena. Durante toda la Edad Media se consideraba recuperar las ciudades invadidas por los musulmanes. La leyenda del conde Julián no solo estaba en las fuentes cristianas, sino también en las crónicas árabes de Akbar Machura y de El Makbakari. La crónica de 754 nos da detalles, y la de Ibn Idari al-Marrakushi del siglo XV dice: desde Fez así como Tanja y Septa eran de cristianos, y cuentan otros que Septa, Tanja y Al-Adra, con toda esa región, pertenecían a los estados del rey de Al-Ándalus. Y luego cuenta la historia del conde Julián. ¿Son Ceuta y Melilla colonias? Esta es una pregunta que mucha gente se hace, y la respuesta es no. España nunca las ha considerado como colonias, ya que eran españolas siglos antes incluso de la creación del colonialismo. Desde primera hora formaron parte de los consejos dentro del sistema polisinodial español. En el caso de Melilla, dentro del Consejo de Castilla, y en el de Ceuta, en el Consejo de Portugal. El 2 de enero de 1809, la Junta Central, refiriéndose a las Indias, dice: no son propiamente colonias o factorías, como las de otras naciones, sino una parte esencial de la monarquía española. Años más tarde, la Constitución Española de 1812, en su artículo primero, dice: la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Y en su artículo 10 habla de los territorios. Así, el territorio español comprende en la península ibérica con sus posesiones e islas adyacentes. Y algo más tarde dice: y las Islas Canarias con las demás posesiones de África. También, desde que se creó el Comité de Descolonización en las Naciones Unidas, estas ciudades nunca han estado inscritas en dicha lista, algo que sí ha pasado como con Puerto Rico. Los habitantes de las colonias no son ciudadanos del país y no tienen el derecho a votar en las elecciones generales de dicho país, como les pasa a los habitantes de las Islas Malvinas. Por el contrario, no solo se reconoce la ciudadanía a los habitantes de Ceuta y Melilla, sino que incluso en la Constitución Española de 1978 se les garantizó tener senadores y congresistas, así como ser ciudades autónomas, ya que anteriormente pertenecían a Andalucía, pero desde 1995 son ciudades autónomas. La ciudad de Ceuta tiene 18,5 km² y más de 85.000 habitantes. Tiene el lema de siempre noble, leal, fidelísima ciudad de Ceuta. Se han hallado restos musterienses en la cueva de Benzú y en el siglo VIII fue fenicia, posteriormente cartaginesa, del reino de Mauritania, y en el año 42 pasa a ser romana, dentro de la provincia de Mauritania Tingitana, la cual estaba dentro de Hispania. Se llamaría Septemfrates, de ahí viene la palabra Ceuta, en alusión
a que había 7 colinas en su terreno. En el año 426 a 533 sería de los vándalos. Del 533 a 542 parte de la provincia de Hispaniae de los bizantinos. 542-543 tomada por el rey hispano Teudis. Posteriormente sería recuperada por los bizantinos y una vez más por los hispanos. En el año 681 es atacada por Uqba, pero es defendida por Julián, llamado Ilian en las crónicas árabes. En el 709 pasaría a ser del califato omeya. En el 931 es conquistada por el califato de Córdoba, hasta el año 1031, que se proclama la taifa de Malva, hasta el 1061, que es de la taifa de Ceuta y Táncar. En el 1083 los almorávides la invaden. 1143 los almohades la invaden. 1232 es la taifa de Murcia. 1233 se proclama la taifa de Ceuta. 1236 los almohades la invaden. 1242 los hafsidas procedentes de Túnez la invaden. 1249 se rebelan y se proclama la tercera taifa de Ceuta. 1305 el reino de Granada la ocupa. 1309 los benimerines la invaden. 1310 vuelve otra vez al reino de Granada. 1314 benimerines. 1315 taifa de Ceuta. 1329 benimerines. 1364 Granada. 1387 benimerines. 1415 del reino de Portugal, el cual crearía el reino del Algarve de ultramar. En el año 1580 muere el rey portugués y le sucede su hijo, el cual era el rey de España. Y desde entonces la ciudad es española. Tanto es así que cuando el duque de Braganza en 1640 se rebeló, la ciudad eligió ser fiel, algo que no hizo la ciudad de Casablanca. Por eso, la bandera y el escudo de la ciudad son portugueses. Melilla es una ciudad situada en el Cabo Tres Forjas y tiene 12,3 kilómetros cuadrados y más de 86.000 habitantes, limitando con 9,6 kilómetros de fronteras con Marruecos. Fue fundada por los fenicios con el nombre Rusadir. En el dragado del puerto se encontraron monedas cartaginesas. Después perteneció al reino de Mauritania y finalmente a los romanos. Claudio le concedería el rango de municipio. En el siglo V tendría un obispo cristiano. Y después hay un momento de oscuridad y de decadencia, hasta que en el 926 o 927 el califato de Córdoba la anexiona y la funda como Malila, la cual sería cordobesa hasta el 1030, año en el que se proclama la taifa de Melilla, la cual controló todo el Cabo Tres Forjas, hasta el año 1079, que es invadida por los almorávides. En el 1142, invadida por los almohades. En el 1272, invadida por los benimerines. 1328, el reino de Tlemcen la destruyó y estuvo en disputa entre el reino de Fez y el de Tlemcen, hasta que en 1493 Hernando de Zafra la menciona como Melilla y al tiempo, en enero del año siguiente, de 1494, los habitantes se sublevan y envían varias cartas a los reyes católicos ofreciéndole la ciudad a ellos, por lo que los reyes católicos mandarían una misión. Y el duque de Medina Sidonia acepta mandar una expedición, la cual llegaría el 17 de septiembre de 1497, liderada por Pedro de Estopiñán, el cual no sufrió ninguna batalla ni la lideró, ya que se encontró una ciudad totalmente abandonada y en ruinas, y decidió construirla. Y desde entonces Melilla es española.
Es conocido que Marruecos quiere estas ciudades, pero ¿qué argumentos tiene? El más usado es que están en África. Este es un argumento que se olvida que hay población en ella y que además la población es española. Solo podría valer, por ejemplo, si es una isla deshabitada o es un volcán que aparece. Entonces se mediría a cuál país está más cerca, sin el pensamiento racista que porque sea un país europeo no puede tener un territorio soberano en otro continente. Por ejemplo, el Sinaí es asiático y no por ello se lo darían a Israel. La población autóctona es marroquí. Ese argumento es totalmente falso. Tanto es así que en el siglo XIX no había ningún musulmán en ambas ciudades. Y sería en la primera mitad del siglo XX cuando empiezan a llegar los primeros marroquíes. Y desde entonces son los propios marroquíes los que cuando llegan a las ciudades piden la ciudadanía española. El argumento de que son colonias. Los desmentí antes en este vídeo. El argumento histórico. Son ciudades marroquíes ocupadas. La realidad es que el sueño marroquí del Gran Marruecos se basa en inventarse la historia, es decir, un montón de países como los idrisíes, almorávides, almohades, mareníes, guatásidas, saadíes, eran marroquíes, aunque ellos no lo sabían. Y para ello dicen que en periodos que no ocurrió nada, se olvidan de invasión externa, que la lengua y la religión eran diferentes, aparte de ocultar un montón de países que existieron y que desmontan la versión oficial. Si te interesa saber más sobre la historia de Marruecos, aquí arriba te dejo un enlace a un vídeo sobre ella. Las columnas de Hércules es el símbolo que era usado para mencionar a Hispania y tiene un origen mitológico griego, donde Hércules tiene que realizar los 12 trabajos del rey Euristeo. Su trabajo número 10 era el de capturar los toros rojos del rey Gerión, el de Tartesos, y fue cuando separó Europa de África, al separar dos montes unidos, Avila, el monte Hacho de Ceuta, y Calpe, el de Gibraltar. Y el trabajo número 11 fue robar las manzanas del jardín de las Hespérides, la cual estaba más allá de las columnas de Hércules. El jardín de las Hespérides se asocia a las Islas Canarias. Por ese motivo se conserva la simbología de las columnas, y en cambio en la Edad Media ponía non plus ultra, nada más allá. A partir del descubrimiento de América pasó a poner plus ultra, simbolizando América. La importancia de las columnas de Hércules es tal que nos podemos encontrar a Hércules y a los leones entre las columnas, en el propio escudo de Andalucía, así las columnas en el escudo de España y en el cuartel inferior del escudo de Extremadura. Más ejemplos de las columnas de Hércules en los escudos de la ciudad de Cádiz y en la ciudad de San Fernando. En el de Cádiz podemos ver incluso a Hércules y a los leones. Marruecos, en el año 1681, conquista la ciudad española de La Mamora. En 1689 conquista la ciudad española de Larache. Entre 1694 a 1696 asedia Melilla, sin éxito. En 1774 Marruecos vuelve a intentar invadir Melilla. En 1859 a 1860 se produce la Guerra de África para frenar los constantes ataques marroquíes. En 1893 a 1894 se produce la primera campaña en Melilla en reacción a nuevos ataques. En 1909 la segunda campaña de Melilla. En 1920 a 1926 se produce la Guerra del Rif, del cual tengo un vídeo o un comentario a una serie ambientada en Melilla durante esta guerra. Dejaré aquí arriba el enlace. Entre 1957 a 1958, Marruecos intenta invadir la provincia española de Ifni, la cual será regalada a Marruecos posteriormente. En 1975 se produce la Marcha Verde, que desde entonces Marruecos ocupa el Sáhara Occidental, del cual también tengo un vídeo. En el año 2002
se produce el incidente del islote Perejil, cuando Marruecos intentó invadirlo. En el año 2012, nacionalistas marroquíes intentan poner una bandera marroquí en el peñón de Vélez de la Gomera, pero son repelidos. Marruecos ha reconocido que ambas ciudades son españolas en el pasado, en 1767, en 1799 y en 1860 por el Tratado de Wad Ras, que fijaría la actual frontera de ambas ciudades, así como las del Peñón de Vélez de la Gomera e Islas Alhucemas. El 27 de noviembre de 1912, el Convenio Hispano-Francés incluso reconoce los derechos históricos españoles sobre el norte de África. En la actualidad, Marruecos reconoce la frontera según el día. Un día la cierra frontera, al día siguiente la abre, ya que Marruecos vulnera los tratados internacionales al ocupar la zona neutral, tanto con la de Ceuta como la de Melilla. Y desde el año 1975 está ocupando el Sáhara español, pese a las resoluciones de la ONU en contra de dicha invasión. ¿Qué tema te gustaría que hablase? Déjamelo en los comentarios.